jóvenes, pues vamos a iniciar el día de hoy con nuestro cuadro número 3 que corresponde a las necesidades de capital de trabajo. Este concepto de capital de trabajo ya lo hemos visto desde el semestre pasado cuando elaboramos nuestro estudio financiero, pero es importante recalcar lo que significa para un proyecto de inversión, a diferencia de lo que puede ser el capital de trabajo para una empresa que ya está en operación. Me voy a tratar de explicar, miren, si nosotros hablamos de una empresa que ya está operando y nosotros nos preguntamos sobre el capital de trabajo, vamos a recordar que el capital de trabajo son recursos en forma de activo circulante. Voy a poner en pantalla un esquema de un balance general de una empresa cualquiera, en la cual tenemos el activo y dentro del activo tenemos el activo circulante. Para una empresa en operación, sabemos que el capital de trabajo son parte de los recursos que están ahí en el activo circulante y que sirven para que la empresa opere en condiciones normales durante un ciclo productivo. De tal manera que ahí no tendríamos que cuantificar el capital de trabajo, puesto que ya está dentro de mi activo circulante. Pero cuando nosotros hablamos de proyectos de inversión, necesitamos entonces cuantificar esas necesidades de capital de trabajo que conjuntamente con la inversión fija y diferida van a conformar las inversiones de mi proyecto. De tal manera que para un proyecto sí es muy importante que tengamos claro lo que es el capital de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, vamos a recordar un poco qué es el capital de trabajo a través de una diapositiva en la cual podemos ver que el capital de trabajo está conformado por aquellos recursos en forma de activo circulante, como lo vimos ahorita en un balance, que son necesarios para operar en condiciones normales durante un ciclo productivo. ¿Qué entendemos por ciclo productivo? Pues precisamente por ciclo productivo vamos a entender desde que un producto empieza su elaboración hasta que ese producto es vendido y que los recursos de la venta de ese producto ingresan a las arcas o a la caja del proyecto o de la empresa. De tal manera que por eso es importante para un proyecto de inversión cuantificar las necesidades de capital de trabajo. Y entonces nosotros estamos haciendo esa cuantificación del capital de trabajo a partir de los distintos conceptos que conforman este apartado. Recordemos que el capital de trabajo son tres cuentas principales las que tiene el capital de trabajo. El efectivo, o sea, lo que tenemos que tener de forma inmediata para cubrir necesidades del proyecto, los inventarios, los tipos de almacenes y las cuentas por cobrar, que serían las ventas a crédito. Dentro de los inventarios, nosotros podemos tener hasta 5 tipos de inventarios. No es necesario que tengamos los 5, sino que va a depender de las características de cada una de los proyectos para saber qué tipos de inventarios vamos a necesitar. En este caso, puede haber hasta 5 tipos de inventarios, como son los de materia prima, los de insumos, los de producto en proceso, los de inventario de producto terminado y finalmente pudiera haber inventario de energéticos, ¿no? De tal manera que esas son las 5 tipos de inventarios que conforman esta cuenta de inventarios que junto con la de efectivo y cuentas por cobrar conforman las 3 cuentas del capital de trabajo. De tal manera que si nosotros ya nos vamos a nuestro ejercicio, a
ejercicio que estamos haciendo, podemos ver que nuestra hoja de datos en el punto 4 nos maneja precisamente las necesidades que este proyecto va a necesitar de capital de trabajo, y podemos ver que de efectivo nos pide 18 días, de inventario de materia prima para 12 días hábiles, de insumos 24 días, de producto terminado nos pide 12 días hábiles, y finalmente de cuentas por cobrar nos piden 20 días. De tal manera que con estas necesidades nosotros vamos a conformar, en este caso, nuestro cuadro de capital de trabajo, que, si recordamos, está formado por 3 columnas. En este caso, una primera columna de requerimientos anuales, una segunda columna de requerimientos diarios, y finalmente una tercera columna que son las necesidades de capital de trabajo. En este caso, los días hábiles de efectivo son 18. Lo voy a poner aquí en días hábiles de efectivo, que es el primer concepto que vamos a cuantificar. Y nos vamos entonces a este concepto de efectivo, que, si vemos con detalle, le corresponde la nota número 1, la cual se encuentra a pie de página, a pie de cuadro, y que nos habla de que los requerimientos anuales de este concepto se van a obtener del total de costos y gastos. Es decir, nosotros vamos a buscar en la hoja de datos, digamos, al terminar el punto 6, donde vienen todos los costos y gastos, vamos a ver hacia el final que viene una fila, un renglón que habla de el total de los costos y gastos. De tal manera que estas cantidades que están aquí son las que nosotros vamos a cubrir o vamos a pasar a vincular a nuestros requerimientos anuales. De tal manera que nos ponemos en el año 1, le damos más, seleccionamos el total de costos y gastos para el año 1, le damos Enter, y simplemente esta vinculación la corremos al año 2 y del 3 al 10. De tal manera que ya quedaron listos los requerimientos anuales, y ahora vamos a irnos a los requerimientos diarios. Aquí es muy importante que podamos todos, en la medida de lo posible, utilizar en nuestro ejercicio y en nuestro examen el siguiente comando, que ya lo vimos el semestre anterior, y que era redondear. Les comento que es un comando que me va a permitir a mí poder calificar sus exámenes de manera más rápida, puesto que todos vamos a tener los mismos datos. Si no usamos este comando, es probable que unos tengan un dato, otros vayan a tener otros, y a la hora de calificar puede ser un poquito más laborioso, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este comando? Miren, este comando consiste en darle fórmula, y luego vamos a digitalizar la función redondear, y ahí aparece redondear. En este caso, cuando ya aparece redondear, abrimos un paréntesis y seleccionamos los requerimientos anuales para el año 1, y los vamos a dividir entre los días hábiles que trabaja mi proyecto. En este caso, esa información está en la hoja de datos, y dice que en el punto 1, hacia el final del párrafo, dice considerando 300 días hábiles al año. Es decir, que este proyecto va a trabajar, en este caso, 300 días. Entonces, vamos entonces a dividir. Aquí habíamos puesto redondear, y luego vamos a dividir, vamos a teclear 300, y luego le vamos a dar coma, y le vamos a poner 0 para indicarle que me lo redondeé a 0 decimales. Y vamos a ver, parece que la fórmula no quedó bien, porque me salí de la fórmula para
para poderles explicar los días hábiles, pero la hacemos de nuevo, ¿no? Le damos el comando redondear, abrimos paréntesis, seleccionamos, en este caso, los requerimientos del año 1 entre 300 días hábiles que elabora el proyecto, luego le damos coma, 0 que me redondeé, esa es la indicación para que redondee a 0 decimales y le damos enter, ¿no? De tal manera que ahí quedaron ya los requerimientos, el redondeo, y ahora ya lo tenemos aquí. Vamos a entrar a la fórmula para que la vean, redondear, capital de trabajo entre 300 con 0 decimales, y ahora simplemente vamos a vincular esta fórmula, la vamos a correr hasta el año 3 al 10 y como está activa la celda, luego lo voy a hacer hasta, la voy a deslizar hasta abajo, hasta cuentas por cobrar, para que de una sola vez vamos a dejar la fórmula en todas estas celdas que vamos a ocupar. En este caso, en donde hay texto, como es en inventarios, lo limpio, ¿verdad? Limpiándolo un poquito, y en su total de inventarios también. Y prácticamente aquí ya quedó entonces mi fórmula que voy a ocupar. La tengo que hacer una sola vez y ya no necesito hacerla en el resto del cuadro, ¿no? Una vez terminados los requerimientos diarios, nos vamos a las necesidades de capital de trabajo en el año 1, y lo que vamos a hacer es multiplicar todos los requerimientos diarios para cada año por los 18 días, en este caso usando, primero seleccionando el año 1 por los 18, y vamos a anclar con F4, les recuerdo, F4 se va a anclar los días para que al anclarlo nosotros podamos correr la fórmula hacia el resto de los años. Y de esa manera hemos terminado el primer concepto que corresponde a efectivo. Vamos ahora a empezar a cuantificar los 3 tipos de inventarios que me está pidiendo el proyecto. En este caso, el de materia prima me pide que tenga para 12 días, los voy a poner de una vez, 12 días de materia prima. Luego me pide también 24 días de insumos, voy a poner de una vez los 24. Y de producto terminado me pide 12 días, por lo tanto voy a digitalizar 12. De tal manera que mis 3 tipos de inventarios están aquí, y ahora lo que vamos a ir es irnos al primer requerimiento, que es el de materia prima, al requerimiento anual del año 1, le doy más y voy a abrir mi hoja de datos, y aquí en el punto 6, donde viene costos de producción, gastos de administración y venta, vienen muchos conceptos. No hay problema porque vienen ordenados alfabéticamente, de tal manera que aquí encontré ya materias primas, selecciono el año 1, le doy enter y arrastro esta vinculación que hice, y podemos ver que de manera automática se actualizaron mis requerimientos diarios, puesto que ya le había puesto la fórmula, y por lo tanto ya nomás me voy a la columna de necesidades de capital de trabajo, en donde le voy a dar fórmula y voy a multiplicar el requerimiento del año 1 por los 12 días, anclando esta celda de días para que luego yo pueda desplazar esta fórmula hacia el resto de los años. Y de esa manera hemos terminado el inventario de materia prima. Este mismo procedimiento que acabamos de hacer, lo vamos a hacer también con el inventario de insumos, con el inventario de producto terminado. Lo único que tenemos que tener es, pues, obviamente, en el caso del requerimiento anual, pues tomar el dato, en este caso, del que le corresponda a cada concepto. En este caso, respecto al requerimiento, al inventario de insumos,
vamos a darle más, vamos a abrir nuestra hoja de datos y vamos a buscar insumos. Aquí encontramos el concepto de insumos, seleccionamos los insumos del año 1 y luego simplemente corremos esta vinculación y ya de ahí nos brincamos directamente a la columna de necesidades de capital de trabajo, donde lo que tenemos que hacer es una multiplicación de los requerimientos diarios por los días hábiles que nos piden, obviamente anclando ahí nuestra celda para que podamos luego tener la oportunidad de correrla sin ningún problema. Y ahora vamos a irnos a el tercer tipo de inventario que nos pide, que corresponde al inventario de producto terminado. Para el inventario de producto terminado nos da la nota número 2 y hay que poner atención, jóvenes, porque esta nota 2 dice lo siguiente: los requerimientos anuales de inventario de producto terminado se obtienen de la suma de los costos de producción. En este ejercicio, los costos de producción, como lo vamos a ver más adelante en un cuadro, está conformado por 5 conceptos diferentes, los cuales están entre paréntesis y aparecen la materia prima, la mano de obra directa, los insumos, los energéticos y otros gastos de fabricación. Estos 5 conceptos conforman los costos de producción. De tal manera que me voy a ir al año 1 y le voy a dar fórmula y voy a abrir mi hoja de datos y voy a ir sumando en ese mismo orden estos 5 conceptos. Empiezo buscando el de materia prima, lo selecciono, luego le doy más y voy a buscar el segundo, que es la mano de obra directa, le doy más, luego busco los insumos, los selecciono, más los energéticos, acuérdense que están por orden alfabético, y le doy más para seleccionar finalmente otros gastos de fabricación, que seguramente están hasta acá abajo, ahí están, y le doy Enter. Y entonces hice aquí la sumatoria de mis 5 conceptos que conforman los costos de producción, y luego ya nomás voy a arrastrar y ahora me voy directamente a la columna de necesidades de capital de trabajo, al año 1, en donde voy a multiplicar los requerimientos diarios de inventario de producto terminado por los días hábiles, que son 12, anclando esta celda, y finalmente termino vinculando esta fórmula a mis otras columnas que conforman los años de este cuadro, ¿no? Y de esta manera, jóvenes, hemos terminado los 3 tipos de inventarios que luego me van a permitir sumarlos, pero antes de pasar esas sumas, voy a cuantificar el último concepto de mis capital de trabajo, que es las cuentas por cobrar, que en este caso las cuentas por cobrar le corresponde la nota número 3, que dice lo siguiente: los requerimientos anuales de cuentas por cobrar se obtienen de los ingresos por venta que están en el cuadro número 2. Voy a abrir el cuadro número 2, ahí lo estamos viendo. En este cuadro aparecen los ingresos por venta en la última fila. Aquí está marcada con color rojo, y de aquí es donde vamos a sacar los requerimientos anuales de cuentas por cobrar. En este caso, pues me voy a mi capital de trabajo, a cuentas por cobrar, al año 1, le doy más, selecciono mis ingresos por venta para el año 1, y luego lo único que hago es correr esta vinculación y me paso directamente a las necesidades
previo a haber visto que de cuentas por cobrar son 20 días, por lo tanto le pongo 20 y me voy a la multiplicación de requerimiento diario por los días hábiles. Luego la celda la dejo anclada y termino con el cuadro ampliando la fórmula a los otros años. Y aquí podemos ver que ya prácticamente hemos terminado nuestra cuantificación de los conceptos de capital de trabajo y ahora solo nos queda hacer las sumas. En este caso, si lo vemos, podemos ver que estos tres conceptos que están aquí, los voy a marcar tantito con rojo, pertenecen a puros inventarios. Es decir, lo que voy a hacer primero es, voy a sumar estos tres conceptos, los voy a sumar con autosuma para que pueda yo de esa manera tener, ahora sí, mis tres conceptos que conforman el capital de trabajo, que es el efectivo, inclusive lo puedo señalar, ahí está. Luego los inventarios que los acabo de obtener, la sumatoria de mis tres inventarios y las cuentas por cobrar, de tal manera que aquí podemos ver que en el total simplemente lo que vamos a hacer es sumar el efectivo más los inventarios más las cuentas por cobrar y estas son las necesidades que voy a tener en mi proyecto de capital de trabajo. Puedo estos último total lo puedo marcar con algún color diferente. Digamos, voy a ponerle negro, verde y negro, para que ustedes queden perfectamente identificado lo que es el total del capital de trabajo. Y hemos con esto concluido la elaboración de nuestro cuadro 3, que es precisamente las necesidades de capital de trabajo.